unos escaneos de cuestiones puntuales de cómo presentar un trabajo escrito, y eso me gustaría ilustrarlo, pero yo estaba hace un rato en hablar y me di cuenta que se había apagado acá la luz roja del Meet y estaba solo hablando. Bueno, yo no sé dónde quedé. Estábamos con el tema del texto expositivo, ¿puede ser? ¿Se escucha? Sí, se escucha, profe. Bien. No, yo estaba con el tema del texto expositivo. Entonces lo que les quería plantear es que, a diferencia del texto argumentativo, el expositivo lo que busca es enseñar un tema puntual, es decir, mostrar, explicar y desarrollar puntualmente una temática, pero a diferencia del texto argumentativo, el expositivo no le interesa hacer convencer a nadie de nada. Lo desarrolla, lo explica, lo ilustra y listo. No toma una postura o un punto de vista para convencer o persuadir. En cambio, el texto argumentativo lo que va a hacer es fijar una posición determinada y tratar de convencer. Cuando yo recién me quedé solo que estaba hablando, le daba el ejemplo de un tema, vamos a suponer un tema polémico, actual. Entonces uno puede decir, bueno, la temática del aborto, si yo la llevo a un texto expositivo explicativo, me va a desarrollar, me va a explicar en qué consiste un aborto, cuándo se debe hacer, los riesgos que hay, dónde se deben hacer, a quiénes hay que hacerlo, en qué consiste la práctica quirúrgica, el posoperatorio, todas esas cuestiones. No me va a decir si eso está bien, está mal, si hay que hacerlo, si hay que ser abortista o ser provida, no va a decir nada de eso. En cambio, si yo leo un texto argumentativo sobre el aborto, entonces ahí sí me va a plantear una postura y me va a tratar de convencer, si yo tengo otra, ese autor me va a decir, mira, a favor o en contra. ¿Ah? Entonces, esa es, digamos, la gran diferencia entre el texto argumentativo y el texto expositivo. Bien, el texto expositivo lo que busca es decir en qué consiste ese tema, por qué y cómo. Es decir, esas serían las tres grandes preguntas o ejes que atraviesan a toda exposición. Es decir, ¿qué es tal tema? ¿Qué es el aborto? ¿Qué es la historia, la economía política? ¿Por qué se desarrolla eso? ¿Y cómo se desarrolla? ¿Cómo se expone? Esos serían los tres ejes de lo argumentativo, del expositivo. Yo estoy desarrollando este tipo de texto porque es el que uno en un enorme porcentaje lee en las distintas cátedras. Es decir, las fotocopias que uno lee, los apuntes, lo que hace es eso. Son textos expositivos de distintos temas que yo tengo que leer, entender, resumir, reescribir, analizar, sintetizar y ser evaluado. Por eso yo decía que el texto expositivo siempre hace comprender algo. Esa es la idea, hace comprender un tema. Por eso hay una relación asimétrica, porque yo sé que alguien sabe más que yo. Es decir, el autor ese que yo estoy leyendo me está explicando, exponiendo algo que yo, si lo estoy leyendo, es porque lo estoy aprendiendo, lo debo aprender, debo saber sobre eso. Por eso se dice una relación asimétrica. No es que estamos los dos al mismo nivel y los dos sabemos, sino no tendría sentido ahí. Uno recurre al expositivo explicativo para lograr esa explicación que el texto me da. Bien, preguntas hasta acá, si no yo sigo avanzando. En el esquema que yo tenía armado, los textos expositivos explicativos tienen recursos. Tienen recursos, procedimientos que hacen que yo pueda entender esa estructura. Entonces, el primer recurso que yo tengo, obviamente, es la definición.
una definición. Es decir, si yo voy a leer sobre economía política, ese texto me va a definir qué es una economía política. ¿Está? Entonces, el primer recurso, y es lo que yo tengo que tratar de captar como lector, como lectora, ¿dónde me está dando las definiciones? Y eso hace a saber resumir. La primera instancia que uno hace cuando resume un texto es en la cuestión oral, es decir, en la cuestión cuando lo está leyendo en el momento. Después, ese resumen lo pasa por escrito. Pero en la instancia oral de lectura, yo tengo que ir ya, digamos, mentalmente identificando las partes. Bueno, ¿cómo identifico una definición? Por el verbo. Sí, el verbo es fundamental. Porque en las definiciones aparecen lo que se llaman los verbos, el famoso verbo copulativo, que es el verbo ser. Yo les di un ejemplo, le habías puesto un ejemplo ahí en el precio. Si yo dijera, a ver, lo quiero leer textual. El texto dice, una estrella es un astro que irradia luz y calor. Repito, una estrella es un astro que irradia luz y calor. Vamos a poner ejemplos muy cortos, pero para identificar una definición. Entonces yo tengo primero el concepto, el término. ¿Qué es lo que voy a definir? Una estrella. Una estrella. Después, el verbo. El verbo es. Si fueran estrella, bueno, son. El verbo es, que me da la definición. Una estrella es. Después viene una cuestión de la categoría. Es un astro. La estrella es un astro. Es decir, las estrellas están dentro de la categoría de los astros. Y después hay una especificación, que irradia luz y calor. Eso sería como digamos, una cuestión característica o descriptiva. Esa es la famosa definición que yo me puedo encontrar en un texto explicativo. Ahora, en esa simple definición que yo doy, yo acá no estoy diciendo que a vos te tienen que gustar las estrellas, o que las estrellas son las que a vos te hagan pensar tal cosa, o esas estrellas son las que a vos te remiten a tal momento, lo que fuera. Te digo, es una definición, digamos así, fría, tal cual. El otro recurso que yo voy a encontrar es los ejemplos. En los textos explicativos expositivos tiene que haber ejemplos. Entonces yo puedo decir, siguiendo la misma lógica, si la estrella es un astro que irradia luz y calor, puedo decir, como por ejemplo, la estrella tal nombre, la estrella X. Entonces yo ahí doy un ejemplo. ¿Para qué sirven los ejemplos? Sirven para ilustrar desde una pequeña parte el todo. Si yo quiero saber lo que son las estrellas, ya dando el ejemplo de una estrella, ya mentalmente tengo la imagen de qué serían las estrellas. Como por ejemplo el Sol, qué sé yo. Bien, el otro recurso que yo voy a encontrar en los textos explicativos positivos es la comparación. ¿Para qué sirve una comparación? Para hacer visible casos concretos de la realidad. Es como si yo le dijera, vamos a ir con el mismo ejemplo, qué sé yo. Si las estrellas son astros que irradian luz y calor, como por ejemplo la estrella X, y yo, acá ¿qué haría? Les comparo una estrella con el Sol. El Sol es una estrella. Bueno, entonces ahí yo puedo sacar las diferencias y las similitudes de ese término que estoy definiendo, que estoy exponiendo, que estoy explicando. ¿Está? Entonces ahí ¿qué hago? Comparo. También se suele llamar analogía. Pero es una comparación para cuestiones, digamos, iguales y las distintas. Ahora, hay un dato que hay que tener en cuenta. Las comparaciones siempre se buscan hacer que sean del mismo rango. Yo no puedo comparar una estrella con un auto. No puedo comparar una estrella con un vaso o con una computadora, porque estaría mezclando las categorías ahí. Yo de última comparo una estrella con otra. ¿Entiendes? Bien, y el último
El último recurso, yo cité cuatro acá, digamos, la definición, la ejemplificación, la comparación y este último. Hay otros más, pero para hacer algo más, más acotado. El otro es la reformulación. ¿Qué es la reformulación? Cuando digo lo mismo con otras palabras. ¿Ah? Es decir lo mismo con otras palabras. Es como si yo, siguiendo con el ejemplo que estamos dando acá de las estrellas y esto, es como si dijera, las estrellas son grandes esferas de polvo y gas, incandescentes. Es decir, brillan con luz propia. Es decir, estoy diciendo decir incandescentes y decir que brillan con luz propia es lo mismo. Entonces estoy reformulando. Decir lo mismo, pero con otras palabras, con otro enunciado. Eso está lleno. Estos cuatro recursos están llenos en los textos explicativos. Es lo que ustedes van a leer, si ya no leyeron, seguramente leyeron y van a tener que leer todos los años. Es decir, textos que te definen lo que es algo, un concepto, un término, te lo ejemplifican, te lo comparan y te lo reformulan. Generalmente la reformulación está a lo último. Es como el cierre, porque tiene marcadores discursivos que suelen ser, qué sé yo, en otras palabras. Por lo tanto, volvemos a indicar esto. Vale decir que, es decir, son todos como nexos que ahí yo identifico que ahí hay una reformulación. Para hacer algo prolijo y completo, tendríamos que, qué sé yo, si estuviéramos, no sé, en un salón, yo podría repartir unos textos y en el texto identificar dónde está la definición, dónde está la reformulación, la comparación y la ejemplificación, ¿entiende? Pero bueno, en esta instancia uno trata acá de explicar muy escuetamente las cuestiones que hacen a eso principal, a esos recursos principales. Pero bueno, por eso quiero mencionar que esto no está completo, pero por la misma dinámica de esta instancia. Bueno, esto es lo que quería mostrar en la parte más práctica, más teórica. Ahora me gustaría, vamos a hacer una prueba, me gustaría volver a compartir la pantalla porque es lo que yo, la frutilla del postre, digamos. Yo quisiera que ustedes vean, vamos a suponer que se les pide un trabajo monográfico. ¿Ah? Bueno, ¿cómo hacer la presentación del trabajo? Porque hay cuestiones que el cómo pesa tanto como el qué. Es decir, las cuestiones prácticas y estructurales de un trabajo. ¿Cómo es la presentación? ¿Cómo tengo que respetar ciertas normativas, ciertas estructuras para presentar un trabajo? No es largarse a escribir y ya está. No es que uno lo haga de puntilloso, digamos, sino que esto hace la alfabetización académica. Ustedes saben que en alguna instancia de su formación va a llegar un momento donde puedan experimentar algún rechazo de trabajo, no tanto porque esté mal el contenido, sino porque no requiere los requisitos mínimos de presentación. Estoy pensando en una carátula, en una cita bibliográfica. Y eso hay que prestarle atención, más allá del contenido y del desarrollo propiamente dicho. ¿Ah? Bueno, hacemos el intento. Yo voy a presentar. Alguien me dice si se ve. ¿Se ve ahí? Ahora empieza la presentación. Bien. Empieza. Sí, se ve bien ahí. Ahí. Bueno, primero quiero mostrar
mostrar esta parte que es la estructura básica de una monografía. Ahí está. La carátula, que sería la portada. Yo voy a detallar las cuestiones fundamentales de cada punto. La carátula, que ahora la voy a mostrar, no es tampoco hacer y escribir mi nombre y el título, sino que tiene una estructura que se respeta. Esto que yo estoy mencionando se saca de las normas APA, que son normas, son unas siglas en inglés, que dan las indicaciones de cómo presentar los trabajos a nivel académico, a nivel internacional. Esto no es ocurrencia ni de la cátedra, ni del docente, ni de la institución. Si uno ¿puede repetir esa parte? ¿De dónde sacamos la información? Perfecto, gracias. Esta información se saca de las normas APA. APA como suena con mayúscula, APA. Las normas APA se establecen a nivel internacional. No, nada. Se establecen a nivel internacional y indican toda la estructura de un trabajo. Y lo dividen qué tipo de trabajos. Si es monografía, si es tesis, si es tesina, si es un artículo de investigación, si tengo que mandar una publicación para una revista. Hago un paréntesis. Ustedes saben que muchos de ustedes serán docentes o técnicos, pero los que ejerzan la docencia después tienen que anotarse en la cuestión del escalafón y tienen puntaje para el sistema público, la docencia pública, como somos nosotros. Uno tiene un escalafón donde ahí viene ubicado el orden de mérito y de antigüedad para conseguir horas, digamos, para trabajar. Bueno, en ese escalafón, que es como si fuera una lista sábana, donde están los nombres de los docentes que se anotan, en uno de los ítems está el puntaje, ya sea por trabajos que tenga publicados, por exposiciones en congresos, por artículos así publicados, por libros publicados, por cursos que hizo. Eso da todo puntaje. Cuanto más puntaje, obviamente, uno va ascendiendo en el orden. Bueno, publicar artículos, es decir, ustedes se reciben y quieren trabajar sobre un tema y lo mandan a publicar a una revista académica, digo, eso da mucho puntaje en caso de que se publique, obviamente. Bueno, cuando ustedes tengan que mandar ese escrito, y eso está bueno que se haga, y tampoco esperar a la formación, digamos, a que se reciban. Eso estaría bueno hacer una instancia formativa. En el mientras tanto, entonces uno lo va ejercitando. Porque esto es una ventaja enorme para el que lo logra hacer, para la cuestión del puntaje. Más allá del gusto que uno quiera hacerlo, pero uno le da esos créditos del escalafón. Bueno, entonces cuando uno manda ese trabajo, lo tienen que mandar respetando estrictamente las normas APA que le solicite la revista, el libro, lo que fuera. Porque si no, directamente se lo rechazan el trabajo. Y acá no es que me faltó justificar el texto, bueno, dejá que te lo justifico yo. No, el trabajo queda rechazado. Obviamente que después uno lo puede corregir, lo puede volver a mandar. Pero digo, acá no es una cuestión de que, bueno, da lo mismo. Entonces, por eso yo hago hincapié en esto, porque en el transitar de ustedes en estos años, que esto sirva de una práctica, de un hábito, que después ya lo tengan incorporado. Entonces, yo estoy dando los lineamientos básicos de una monografía. Después, como monografía, hay otros. Están las tesis, tesina, artículo de investigación. Bien, la carátula. La introducción o fundamentación, ¿por qué los pongo iguales? Porque puede estar uno u otro. Es decir, si yo escribo la introducción, que eso puede ser una carilla, vamos a suponer una monografía de 10 páginas, la introducción puede ser una carilla. ¿Qué hace la introducción? Me mete en el tema, me mete a mí como lector. Vamos a suponer que yo leo la monografía. Bueno, en la introducción
yo me da un pantallazo de lo que yo voy a leer en las páginas siguientes. De qué trata el tema, la motivación que tuviste para hacerlo, quién te lo pidió, que está enmarcado dentro de una cátedra. Este trabajo se hará para complementar con tal requisito. Me va como introduciendo en el tema. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la fundamentación? La fundamentación me justifica por qué es importante ese trabajo, qué viene a aportar ese trabajo, que hasta el momento no está o no está mal o no está bien desarrollado, o yo quiero aportar mi punto de vista. Es decir, fundamenta, es decir, justifica por qué es importante que yo lea ese trabajo. Eso sería el punto 2. El punto 3 es el cuerpo del texto propiamente dicho, el desarrollo. Es decir, porque yo en la fundamentación o en la introducción, si quiero complejizar un poco, puedo ponerme una hipótesis. Entonces puedo decir, plantearme a manera de pregunta, qué sé yo, ¿qué pasará con la fauna si no aparece la ley de humedales? Vamos a suponer, estoy inventando en el momento. Yo voy a escribir una monografía sobre la necesidad de que esté la ley de humedales para las islas. Bueno, entonces yo me planteo esa hipótesis, o esa pregunta disparadora. Entonces, en el cuerpo del texto, en el desarrollo, yo ahí voy a empezar a esa pregunta que yo formulé en la introducción o en la fundamentación, es la guía que yo tengo para ir respondiéndola en el cuerpo del texto. Porque tampoco, si yo voy a tocar el tema de humedales, no tengo que hacer todo un desarrollo de la historia de los humedales, no, apunto a eso. Recuerden que la monografía es muy específica. Yo no tengo que hacer un desarrollo de toda la historia de los humedales. Es una pregunta que me hice en el momento, en la introducción o fundamentación. La conclusión, que sería el punto 4, retoma el punto 2. Es decir, ahí yo puedo concluir, ojo, que la conclusión puede ser positiva o negativa. Puede que yo no haya llegado a una respuesta, pregunta, y también es válida. Puede ser que mi monografía no logra alcanzar o a responder satisfactoriamente la pregunta que yo me formulé en la fundamentación, y eso está válido. Porque también es como que estoy dando el pie, tirando la pelota para que sigan otros trabajos. El apéndice puede estar o no. Fíjense que apéndice viene también de apendicitis. Es un cuerpo que puede estar agregado o no al trabajo. En los apéndices yo puedo poner, si quiero ilustrar con fotografías, con gráficos, con recorte de diarios, con alguna imagen que haya escaneado. Pero puede estar o no. El punto 4 puedo saltar al 6 directamente. Y en el 6 está la bibliografía. Es decir, los libros y apuntes que yo consulté para hacer el trabajo, que está en el cuerpo del texto fundamentalmente. Ojo que en la bibliografía, si yo leí un apunte, pero no me sirve, también la puedo citar. Por eso, generalmente se pone bibliografía consultada. Ese consultado significa que yo consulté tal artículo, pero quizá de ahí no saqué nada porque no me fue útil. Pero lo utilicé, lo consulté. Entonces también lo meto ahí en la bibliografía. Bueno, vamos ahí a ver si se lee, si se ve. Si alguien me dice, ok. Damián, perdóname, te están preguntando si el índice es necesario o no en la monografía. Exacto. Bien, gracias. Bueno, el índice, de acuerdo a la extensión, el índice suele estar cuando son textos más amplios, más complejos, es decir, para un trabajo de 10 páginas o menos, no suele ser necesario el índice, porque el índice tiene dos cuestiones. Primero que muestra cómo está estructurado el trabajo, pero también remite, frente a tanta cantidad de páginas, remite, si yo quiero ir directamente en el índice, quiero
abrir la monografía e ir a los apéndices y me encuentro con 40 páginas, el índice me va a decir, bueno, anda ya a la página 30, que ahí está el apéndice. Ahora, en un trabajo de 10 páginas o menos, pierde funcionalidad. Y no digo que te muestra la estructura, los títulos, esto que yo acabo de dar, pero no me es funcional, porque yo, imagínense, en 10 páginas la organización del texto es muy simple. Pero bueno, cuando haya preguntas así, por favor, yo porque no estoy viendo el chat ahora, pero pongan el audio o le avisan a Miriam. Se ve acá, ¿no es cierto?, la estructura de esta carátula. ¿Se ve bien? Sí, sí, perfecto. Bien, gracias. Este es un primer modelo. Fíjense, esto es práctico puro, porque esto es lo que ustedes van a tener que hacer en una presentación de trabajo monográfico. Este esquema, fíjense que tiene 4 cuadros. En el primero, por una cuestión, digamos, jerárquica, se coloca la institución, la carrera, la cátedra y el curso, el título del trabajo, el docente a cargo, y abajo el o los o las estudiantes y la fecha de entrega o lo que haya sido. Que acá yo le doy un ejemplo ya. Ese sería un ejemplo de tema. Instituto Superior Profesorado número 3, Eduardo Laferriere, traductorado literario técnico científico en inglés, que sería la carrera, estilística tercer año, es la materia y el curso. El título del trabajo, fíjense, esto lo escribí yo, lo inventé. La traición en crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. El docente puse el profesor Martín Prieto, que es un profesor, entre paréntesis, ha sido un profesor mío de la universidad, de literatura argentina 2, pero bueno, lo cité porque, como para inventar, no es que trabajen, no es profesor del instituto. Y abajo me puse yo como alumno, Damián Landosarro, agosto del 2020. Ese es un esquema básico de la carátula. La institución, como jerarquía, va arriba de todo en grande y baja en menor grado, es decir, la carrera y la cátedra. En el medio el título del trabajo, ahí dice de Gabriel García Márquez porque esto, bueno, es literatura, pero puede ser, el reglamento de Bolle, qué sé yo, de cualquier área. El docente que me pide el trabajo y debajo, sí. Perdón, preguntan sí, acá si se puede agregar en la carátula el logo del instituto y en qué lugar se ubicaría. Perfecto, gracias. Sí, esto es lo básico, es decir, el logo del instituto puede ir a un costado o arriba de todo. Eso lo pueden ver en el flyer del ambulatorio donde está el logo que está arriba. Quizás el logo también le da más pertenencia, le da más identificación. Y también si tiene una imagen la pueden agregar acá en el medio, es decir, una imagen pertinente al tema del trabajo, obviamente. También lo que suele ir debajo acá del nombre del estudiante o del estudiante, se puede agregar el número de documento, también, qué sé yo, en las universidades se agrega el número legajo, eso depende de cada institución. Pero bueno, son cuestiones que, esto digamos, esto es lo mínimo. Quiero aclarar que de acá para adelante se puede complementar con cuestiones o de un dato más exacto, lo mínimo indispensable. Ahora, fíjense lo que yo les muestro ahora, es el otro esquema. Fíjense que acá son los dos válidos, están los dos avalados por las normas APA. Acá yo tengo el título del trabajo, el estudiante o la estudiante, el docente, la cátedra y el curso, y debajo, fíjense que primero va la carrera, la institución, la ciudad y la fecha. Les muestro cómo queda. Yo utilicé obviamente los mismos enunciados,
primero el título, la tradición en Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, el nombre del estudiante, debajo el profesor, la cátedra y el curso, después va el traductorado de inglés, sería la carrera, Instituto Superior de Profesorado número 3, Villa Constitución, agosto de 2020. Son las dos carátulas que tienen aval de las normas APA y depende de última de cada docente cómo quiere implementar. La anterior que yo mostré es la más recurrente, es la que más se usa. Que la vuelvo a mostrar. Esta. Bueno, chicos, yo tengo que irme, que entro a trabajar. Mandé unas cuantas solicitudes de Instagram, por favor. Agradecería que me aceptaran. Bueno, esta es la más válida, válida en el sentido de la que más se usa, la más recurrente. Bueno, ahora vamos a pasar a la otra instancia. Esto ya lo vimos. Fíjense acá el formato. Si se ve bien, yo igual lo voy a leer. Bueno, el formato se suele pedir en tamaño carta o tamaño A4. Esto ya lo da el sistema, digamos, el esquema de Word, del formato del procesador de texto, ya lo indica. Los márgenes, fíjense que acá está, en formato APA. Esto, obviamente, que acá es una cuestión muy específica. Yo estoy tratando de ir de acá para abajo, pero esto no es que un trabajo va a ser rechazado por una cuestión de los márgenes. Yo me estoy acotando lo que dice la cuestión de las normas APA. Fíjense los tipos de fuentes, es decir, de caracteres. Si ustedes alcanzan a ver con serifa o sin serifas. ¿Qué son las serifas? Son, ¿cómo decir? En cada letra tiene una terminación que sobresale vamos a suponer, si yo escribo la A, debajo de las dos palitos de la A, tiene como una extremidad que se sale. Ustedes lo van a ver, por ejemplo, en la Times New Roman, en la Georgia, si ustedes escriben, pero eso son cuestiones que no hacen al trabajo, es decir, lo estoy mostrando para graficar que estos son los tipos de letras que más se piden para los trabajos monográficos. Generalmente el Times New Roman o la Arial. ¿Ah? Bueno, y acá esto es importante. ¿Qué pasa? Yo no voy a leer todo esto, pero digo, ¿qué pasa si yo quiero citar en el trabajo que estoy haciendo, quiero citar a lo que dijo un autor? Yo por ahí decía a mis alumnos y alumnas, a veces les digo, en la cuestión de la intertextualidad, ¿cómo yo cito? ¿Cómo se cita? Porque yo no me puedo apropiar de lo que estoy leyendo y lo copio, el famoso copio-pegue, porque eso es un plagio, es lo que yo le llamo un hurto, porque yo, ¿qué hago? Me apropio y hago como que esto lo escribí yo cuando lo estoy copiando textual de un libro. Ahora, cuando yo quiero citar, fíjense que las normas APA acá menciona menos de 40 palabras. Obviamente el procesador de texto a mí, si yo lo selecciono, me hace el conteo de cuántas palabras. En las normas APA anteriores, porque quiero aclarar que en las cuestiones específicas, las normas APA suelen actualizarse cada año. Está la del 2019, creo que en marzo o abril salió la del 2020. Eso ustedes lo pueden googlear, las normas APA, y se les baja un PDF. En las cuestiones gruesas, digamos, se mantiene igual. Pero fíjense que acá lo que cambia, acá dice, cuando yo hago una cita, es decir, voy a copiar textual lo que dice tal autor y me parece interesante, y lo quiero agregar a mi trabajo, si tiene menos de 40 palabras, lo meto dentro del mismo párrafo. Esto es lo que yo le decía, en otras normas APA se consideraban unos 3 renglones, 3 líneas, que son más o menos el equivalente puede ser a 40 palabras. Pero bueno, eso depende de lo que se escriba en esas
3 líneas, 3 renglones. Si tienen menos de 3 líneas o 40 palabras, va dentro del párrafo. Fíjense acá, no sé si se alcanza a leer, pero en la cita narrativa, yo como escritor, digamos, de la monografía, escribo, analizando la crisis financiera del 2008, Lynch, ahí cité un autor ya, pongo esta fecha, entre paréntesis, que es la fecha del libro de Lynch, que eso va a estar en la bibliografía, y siempre se usan estos verbos que se llaman verbos de decir. En latín es los verba dicendi, es decir, verbos de decir. Afirma, dice, explica, pronuncia, qué sé yo, formula. Son dijo. Y después el nexo ¿qué? Dijo que. Y ahí abro las comillas. Entonces yo acá identifico 2 tipos de escritura. La escritura mía, de mi monografía que yo estoy escribiendo, hasta el qué. Cuando abro las comillas, esto ya no me pertenece a mí. Esto es de Lynch. Yo lo estoy copiando textual. La crisis ha sido motivada por lo que hay de más perverso en el mundo capitalista. Cierro las comillas. Es decir, hasta ahí es lo que yo introduje en mi texto de algo que no me pertenece. Y entre paréntesis pongo P127, que es, eso está en la página 127 del libro de Lynch de los 12. Eso es muy práctico, pero esto, que puede parecer tonto, puede parecer sencillo, fácil, pero esto es alfabetización académica pura. Acá estamos en el grueso, estamos en uno de los órganos vitales. ¿Cómo hacer una cita? Porque esto parece algo innecesario, pero uno como docente ve que muchas veces no se sabe citar o no se respetan las normas. Y no son caprichos. Estas son cuestiones propias de la dinámica. Pensemos que esto, si lo llevamos a la medicina, es como si el cirujano dice, bueno, cierro suturo la herida y bueno, lo cierro a mitad, total la otra se cerrará sola y dejo mitad de herida sin suturar o sin cerrar. Acá pasa lo mismo. Es decir, no es una cuestión de vida o muerte, pero a lo que hace nuestro trabajo académico, esto es fundamental. Por eso quiero hacer hincapié en esto. Damián, sí. Te hago una preguntita que los alumnos van poniendo en el chat, si es posible después compartir esta síntesis a modo de presi o bueno, si lo tenés en otro formato, no sé, es lo que preguntan. Bien, porque esto yo lo tengo en mi cuenta de Prezi, lo hice, pero voy a ver si lo puedo bajar, o bien está online. Yo creo que lo tengo que poner público, después cualquier cosa mando el enlace, pero creo que poniéndolo como público, uno googleándolo tendría que acceder. Así que eso sería la cuestión. Bueno, entonces yo les decía esto de la cita. La otra cita, la que dice abajo, es la misma, solamente que el nombre del autor va todo adentro del paréntesis. Lynch, 2012, página 127. Es lo que está entre comillas lo mismo, solamente que lo que me cambió acá es cómo pongo la cita del autor. Esto lo pongo al final de la cita propiamente dicha. Ahora, fíjense acá, no importa acá si no se alcanza a leer el texto, pero es para aclarar qué pasa cuando hay más de 40 líneas, 40 palabras. Cuando la cita supera los 3 renglones o las 40 palabras, se pone abajo, es decir, yo diría, como dijo Lynch, 2012, 2 puntos, y ahí hago un enter, y el texto que voy a copiar va todo abajo, es decir, no está dentro del mismo párrafo, sino que va abajo. Fíjense que es lo que está sombreado en verde. Acá no hace falta poner comillas. ¿Por qué no va a las comillas? Porque el texto es mucho más extenso, es un cuerpo separado,
de lo que yo vengo escribiendo, y la sangría es distinta. Fíjense que el texto, acá el sombreado verde está como metido más adentro, tiene otra sangría, otro margen. Entonces eso me hace identificar que todo eso que está en verde es de Lynch, no es mío. Pero como a mí me parece que esto es todo importante, yo lo aprovecho en su totalidad. Esa es como para mostrar los dos tipos de citas en un texto, porque ustedes se van a encontrar que estamos hablando de texto expositivo, recuerden. No es argumentativo, no es que escribir lo que a mí me parece o una opinión mía, sino que yo tengo que valerme y tengo que respaldar mi escritura con cuestiones científicas o cuestiones demostrables. Entonces, si yo estoy escribiendo sobre economía política, sobre acá decía el déficit o la cuestión de la crisis capitalista, o estoy escribiendo sobre gramática, sobre historia, sobre ciencia de educación, lo que fuera, llega un momento que yo tengo que citar a alguien, porque tampoco uno cuando escribe una monografía no inventa la pólvora. Es decir, muchas veces a veces es decir más de lo que dijo alguien, o decir lo mismo, o tratar de dar nuestro punto de vista, o lo que yo entiendo de lo que leí, o tratar de responder la problemática o el interrogante que me puse en la fundamentación. Pero llega un momento que yo tengo que citar a alguien que me respalde lo que yo estoy diciendo. Cuando digo a alguien, tienen que ser los autores que yo estoy leyendo. Entonces ahí viene el problema, ¿cómo cito? Lo primero que tengo que ver es si la cita tiene más o menos de 40 palabras o de 3 líneas. Si es una cita extensa, tengo que hacer este procedimiento, de ponerlo fuera del cuerpo. Ahora, ya va terminando esta parte. ¿Se lee bien ahí? Lo escaneé, lo recorté bien en chico para que sea grande. ¿Cómo citar un libro en la bibliografía? Es decir, vamos a suponer que yo trabajé con, a lo mejor no libros, pero con los apuntes. Entonces, yo tengo ese apunte, y eso es lo que yo quiero remarcar. Siempre, ustedes tienen el derecho y la obligación. Más que el derecho, tienen la obligación, por responsabilidad de uno de ustedes mismos. Siempre, cuando ustedes trabajan con fotocopias, que desgraciadamente es lo que más abunda, porque no todos podemos comprarnos libros y sería ideal, pero bueno, la dinámica hace que todos recurramos a la fotocopia. La fotocopia tampoco está el libro fotocopiado completo. Puede haber casos que sí, pero vamos a suponer que yo tengo que leer de este libro un capítulo y en la fotocopiadora está ese capítulo. Bueno, en la fotocopia que a mí me deja el profesor o la profesora, tiene que estar en algún lado de la fotocopia los datos bibliográficos, porque esa fotocopia no cayó del cielo así en hoja suelta. Eso es un desprendimiento de un libro. Y yo tengo que saber más aún cuando trabajamos con disciplinas de las ciencias humanas, ciencias sociales, pero así fuera un libro de matemática, yo tengo que saber quién escribió ese libro, dónde fue publicado, en qué año, porque si no yo puedo estar corriendo el riesgo de que me están dando leer una fotocopia de 1940 en el 2020. Es decir, no digo que alguien esté haciendo eso, pero lo que voy es que uno tiene la obligación de reponer los datos bibliográficos. Porque después, si vos trabajás con esta fotocopia, que está bárbara, me encanta, yo de acá saco mucho, cité un montón de cosas, pero cuando tengo que poner la bibliografía, ¿qué voy a poner? ¿La fotocopia? No, yo tengo que poner el libro. ¿De dónde sale eso? Entonces, es fundamental. Si el docente no les aclaró, ustedes se lo tienen que pedir. El profesor, ¿esta fotocopia de qué libro pertenece? ¿Dónde está sacado? ¿Quién escribió? ¿Son varios escritores? Quizás me está dando a leer una fotocopia, no sé, vamos a suponer si yo, no sé, de historia, y me está dando a leer un autor que tiene una forma de pensar bastante controvertida y yo pienso distinto, entonces yo tengo que saber a quién leo. Tengo que, quizás apunto esto porque yo vengo de la parte más social, más humana, de las humanísticas, y esto es fundamental, saber a quién estás leyendo. ¿Cuándo se publicó? ¿Qué editorial? Y ni hablar si leemos autores extranjeros.
Porque yo tengo que saber también, digo para los que están en la parte de inglés o de literatura, ¿quién tradujo tal autor? Porque uno de última está leyendo al traductor. Pero si yo voy a leer a Shakespeare y lo leo traducido al español, yo tengo que saber quién lo tradujo, porque hay traductores que son mejores que otros. Bueno, esas cuestiones no se pueden escapar. Eso no es inocente. Entonces, ¿cómo cito un libro? Esto va en el punto 6 de la monografía, cuando yo les decía toda la parte de la bibliografía final. Bueno, acá arriba está el esquema. Es decir, apellido, el nombre va solamente la inicial, el año de publicación, que va entre paréntesis, después va un punto, el título, que va en itálica o en esta forma así inclinada, para diferenciar, el lugar de edición, de publicación, y después va 2 puntos, editorial. Fíjense que acá da un ejemplo. Indurain, EJ, del 2006. Este es el título del libro, electrones, neutrinos. Barcelona es el lugar donde se publicó. Bueno, acá dice España, pero a veces se pone Barcelona solo. Y la editorial Crítica. Fíjense un dato. Yo se los doy como... bueno, a mí me apasiona todo esto, pero yo ya viendo la editorial, yo ya sé que este libro es importantísimo. No tengo ni idea de esto, de electrones ni nada. ¿Pero por qué? Porque yo sé que la editorial Crítica es una de las más prestigiosas de Latinoamérica, de Hispanoamérica, y no publica cualquier cosa. Y los que publican en Crítica son, diríamos así, como los grandes maestros, los capos del tema. Yo sé que este tal Indurain, que no tengo ni idea quién es, pero si Crítica, esta editorial Crítica, le publicó a Indurain, es porque el tipo debe, o la chica, la mujer, no sé, debe ser un maestro en este tema. Entonces, fíjense qué importante este dato, que es el último. Digo, para que los datos bibliográficos no son inocentes. Fíjense acá la última parte que les quería mostrar. Bueno, acá está, va a estar muy... quizá no se alcance a leer, pero acá son ejemplos. Cuando hay varios autores, cuando es una revista electrónica. A ver, voy a cortar la forma de compartir. ¿Dónde está? Bueno, no sé si ahora me ven. Dejo de presentar. A ver si logro que esto... Ahí está. ¿Me ven ahora? Sí. Ahí está. Bueno. Esto es más o menos para tener una idea así muy rápida, de en qué consiste hacer un trabajo monográfico, las partes que tiene, y lo importante que tienen estas cuestiones, estos detalles. Cómo lograr una cita, es decir, cómo hacerla correctamente, cómo armar la estructura de la bibliografía, y a ver acá el chat. Es decir, esto que hicimos con una monografía muy sencilla, se puede hacer con distintos tipos de textos. Esto da como esto que yo traté de hacer así en una hora, da como para hacerlo en semana. Esto es un curso que se puede dar muy extenso y muy detallado. Y lo importante acá, porque yo sé que mucha gente, o quizás esto puede sonar aburrido, denso, pero la idea es que ponerlo en práctica, porque si no esto queda así muy en palabras, muy en explicaciones orales y no se sabe uno hacia dónde va. Pero si estuviéramos dentro de un aula o en una situación así, obviamente presencial, esto se puede ir practicando, se puede en el ensayo oral uno avanza, retrocede, lo vuelve a hacer, y esto tiene que ser
continuo. Qué sé yo, uno tendría que pensar, esto se tendría que dar todos los años en todas las carreras, estas prácticas de escritura académica, porque fíjense que acá no estamos diciendo vamos a escribir un cuento o una anécdota, estamos escribiendo textos que van a ser evaluados, que van a ser presentados, que hacen a mi formación. Entonces, yo tengo que detenerme en ciertas normas, en ciertos requisitos para cumplimentar lo mínimo mínimo. Yo me acuerdo cuando, si me permiten un ejemplo, cuando yo estaba con mi trabajo de tesina, 2 veces me lo han devuelto porque ciertas cuestiones estaban mal citadas, y eso hace, uno no tiene tampoco ni que sentir frustración ni nada por el estilo. Esto es una práctica constante donde, y tampoco tiene que considerar que el docente que devuelve un trabajo porque la carátula está mal, no es porque me agarró de punto, porque tiene algo personal conmigo. Es decir, uno lo está formando y estamos tratando de mostrar que lo que uno conoce quiere que el otro también lo conozca. Es decir, acá hay una cuestión de compartir saberes, porque si yo fuera y le digo, la carátula la escribió así nomás, y yo digo, bueno, está bien, qué sé yo, hacelo, yo quedo como bueno, quedo como que sí, mira qué bien, pero no me está enseñando, porque en algún momento eso que el docente me dejó pasar me va a hacer chocar con una pared, y quizás esa pared la choque cuando yo sea un profesional. Y voy a decir, nadie me lo dijo, nadie me enseñó esto, nadie en su momento cuando yo me lo estaba formando. Eso es importantísimo. Por eso digo, alumnos le digo, no tomen nada con mal ánimo o con que hay un interés atrás de que, fíjate qué detallista que es. No, es un conocimiento que de última, lo querés tomar, tomarlo, pero uno como docente tiene la obligación ética de mostrarlo, de transmitirlo, y después ustedes también, porque muchas carreras en estos institutos son formadores de formadores, y ustedes van a tener que formar también, y es importante que esto se haga en el momento que se tuvo que haber hecho. Así que quizás parece algo muy incompleto esta instancia, pero yo traté de dar un pantallazo donde de cada cuestión tendríamos que desarrollarlo mucho más extenso. Y no tanto quizás en la cuestión teórica, sino en la práctica. Si pones a escribir, a ver, vamos, justifiquemos un texto, hagamos esta cita, ¿cómo hacemos el resumen? Porque yo acá, fíjense que de explicar lo que era un texto expositivo explicativo, salté a la carátula del monográfico. Pero eso es una de las últimas instancias. Ahora, ¿cómo llenamos eso? Llegar a eso tuvimos que haber leído. Y en esa lectura que hicimos de los textos, ahí juega el resumen, tratar el sentido global del texto, cómo lo reformulo. Estas lecturas, las explicaciones que el docente me haga en las consultas o en las clases, eso es el paso previo a ponerme a escribir. Porque no es que yo me siento a escribir y empiezo a buscar por internet y copio y pego. Es decir, yo tengo que producir un texto original, pero esa originalidad tiene que estar sustentada en las lecturas y en las citas. Y bueno, yo me detuve en esas citas. Por eso lo mío fue algo muy puntual, un requerido, no lo hicimos ahora, pero que hay que hacerlo. Bueno, yo quiero que me hagan preguntas, no sé si no tengo ningún tipo de apuros y quisiera interactuar si alguien quiere preguntar puntualmente. A mí esto me apasiona mucho, yo me estoy formando, estoy haciendo un posgrado en escritura académica. Cuando hice la licenciatura cursé 2 seminarios de métodos de metodología de investigación, todas estas cuestiones, digamos, técnicas de la escritura. Y bueno, es algo que a mí me apasiona, pero porque creo que hace de nuestra disciplina. Porque lo que yo estoy diciendo es como el cirujano que puede saber espectacular un órgano, pero no sabe manejar el bisturí. Entonces nosotros acá estamos manejando el bisturí de la escritura, de cómo yo, más allá de los conocimientos que tenga, cómo los vuelco en una escritura. Vieron que a veces uno pasa que uno
dice, bueno, tal médico o tal enfermera es claro para poner la vacuna en inyección porque no deja dolor. Bueno, esa técnica que tiene la enfermera o el médico en poner una vacuna inyectable, acá en nuestro caso sería la técnica que tengamos en hacer una buena escritura y no pasa por la cuestión ortográfica, porque eso ya se descarta, no que pasa por cuestiones de formalidades. Y reitero, esto no es un capricho ni del docente ni de la institución, sino que hace a estar académicamente alfabetizados. ¿Sí? Así que, no sé, Miriam, si hay preguntas. Gracias, Damián. Sí, muy claro, muy claro. Yo ahí te habían preguntado recién en el chat, bueno, para sentar, sí, digamos, una página web, yo me tomé el atrevimiento de decirles que también las normas APA expresan, digamos, cómo se asienta, porque vos estabas explicando en ese momento. Cómo asentar, digamos, cuando uno busca bibliografía online, digamos. Claro, exacto. La cuestión del enlace o del link. Exacto. Yo los remití a las normas APA porque también lo explican, les planteamos y les pusimos el link. Bueno, vuelve a aparecer la pregunta si sería posible el compartir esta síntesis en el formato que pueda ser. Eso es la lectura que fui dando, digamos, a través de los interrogantes y el resto te lo fui preguntando. No sé si quedó alguna duda, por supuesto que esto es, como dice Damián, iniciamos un camino que es complejo y que, por supuesto, esto no se recorta en un solo encuentro, esto es empezar una búsqueda y es tener el primer parámetro para poder pensar la escritura en un nivel académico y por el otro lado también que ellos, que cada uno de los alumnos lo puedan vivir de manera transversal y cuando en un docente se le pide tal o cual trabajo, si por ahí el docente no lo pauta, bueno, plantearles a ustedes también, digamos, esa inquietud, cuáles son, digamos, las cuestiones formales que requiere ese trabajo y que ustedes deben presentar. Uh-huh. Y por supuesto que esto de la forma es totalmente importante porque también decía, por supuesto, todos hemos tenido que retrabajar o rediseñar una presentación, porque ese es el camino del aprendizaje. No nos va a salir todo en un primer momento, esto requiere de práctica. Y bueno, el tema es esto de ir apropiándonos, el no frustrarnos, pero saber que lo que hagamos lo tenemos que hacer bien, porque hoy es la presentación de un trabajo en una cátedra, un mañana puede ser la presentación de un proyecto para acceder a un trabajo y se juega mi estabilidad laboral y demás. Entonces tengo que aprender que hay determinadas formas y determinadas normas que marcan ese hacer. Sí, tal cual. Yo, mientras vos decías esto, Miriam, yo pensaba en las instituciones públicas, uno viene escalafonado por la cuestión de antigüedad y mérito que comenté hoy. Pero si ustedes en alguna oportunidad tienen la posibilidad de ingresar como docentes, técnicos, lo que fuera, en una institución privada donde no hay este escalafón público, sino que muchas veces uno entra por una cuestión de un currículum o porque es conocido o porque es recomendado. Yo conozco instituciones de Rosario que hacen como una especie de un concurso por antecedente y oposición y el aspirante, vamos a suponer que ustedes son profesores, profesoras y quieren tomar una cátedra, le hacen hacer un trabajo de investigación donde ustedes después los defienden. Bueno, muchas veces ese trabajo no supera la instancia de las formas. Y ahí estamos hablando de una cuestión laboral. Es decir, pueden perder un puesto laboral, una posibilidad de ingresar a una institución privada porque no supieron hacer bien el trabajo, no lo supieron citar, no supieron hacer la carátula. Yo en una oportunidad cuando estudiaba en Rosario, trabajaba en la Bolsa de Comercio. Y bueno, ya estaba a punto de recibirme y como había hecho estos cursos, yo trabajé en una parte donde tenía que catalogar los currículums.
Y yo estaba en un lugar donde me llegaban los currículums y yo tenía que, fíjense, descartar aquellos currículums que estaban mal hechos. Y era una cuestión bastante fea, porque uno tiene que apartar los currículums que estaban mal escritos, ni hablar si tenían errores ortográficos. Yo los tenía que apartar y esos quedaban fuera. Es decir, no superaban la otra instancia. La instancia terminaba después en una entrevista laboral. Y era un puesto donde mucha gente quería acceder porque entraba a trabajar a la Bolsa de Comercio. Y en la parte de los currículums, que a mí me tocaba como un filtro, digamos. Yo podía, los que estaban bien escritos, más allá del contenido del currículum, yo evaluaba la forma. Entonces, aquel currículum que estuvieran bien escrito con las normas indispensables de un currículum, que no tuviera errores, yo le daba como el ok y pasaba a otra instancia. Después estaba la cuestión psicofísica, y hasta llegar a la entrevista. Pero es un trabajo bastante feo el que yo tenía, porque tenía que descartar currículums mal hechos, de gente que yo no conocía, obviamente, pero ese era mi trabajo. Entonces digo, fíjense la importancia de la forma, del formato de la escritura, porque ahí estamos hablando de cuestiones laborales, currículum que llegaban muchísimos por día, hasta que se cubrió el puesto laboral, digamos. Pero retomando lo que dice Miriam, muchas veces no es tanto, obviamente, lo que dice, sino cómo lo dice, cómo está estructurada esa información. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta para hacer que podamos aprovechar al docente? ¿Alguna otra duda que pudiera haber surgido? A mí me gustó mucho, lástima que, bueno, el tema del compartir el Prezi, sí, quizás es bastante pesado, se ve que ahí robaba mucha conectividad y bueno, hacía que se cortara. Pero esto ojalá, Miriam, si a nivel ministerial se pudiera hacer una instancia formativa, sería muy, muy interesante. Claro que sí, claro que sí. Estamos siempre en esa lucha, pero es algo fundamental el lenguaje, cómo nos apropiamos, cómo lo utilizamos, lo que representa, digamos, esto todo lo que dispara esta cuestión de la alfabetización académica tiene un vuelo muy alto. Lo importante y justamente sería muy necesario, no solamente para los alumnos, sino para todos nosotros. Pero también, digamos, que quiero que en este encuentro ustedes empiecen a valorar, a poner en valor este ejercicio, esta práctica que dice Damián de la escritura, de la lectura, no solamente de lecturas académicas, sino también de que hacen a la conformación de nuestra cultura, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar, digamos, en la docencia y es también una responsabilidad ética tener ese hábito de la lectura, conocer las fuentes, de dónde proviene una idea, de dónde proviene un pensamiento, lo que acontece, digamos, tenemos que saber y conocer, más allá de nuestro saber disciplinar. Claro. Entonces esos ejercicios de lectura y escritura son totalmente importantísimos. Acá están diciendo, bueno, lo explicado se entendió perfecto, profe, estaría buena la idea de que nos pase el link antes del encuentro, así nosotros podemos seguir la lectura, por lo menos así no se le hace tan pesada la conexión al profesor. Bueno. Bien, a ver. Sí. Yo aprovechando, bueno, quería mostrar, estos son materiales, digamos, base de la alfabetización académica, el de Paula Carlino, Escribir, Leer y Aprender en la Universidad, una introducción a la alfabetización académica, que es lectura y crítica, lectura crítica y escritura, también eficaz en la universidad, esta de Udeva, de la editorial de la
de la UBA. Este también es un texto muy interesante, tesis, monografías e informes de Bota, que es de Biblios, y este es un texto que me mandaron de España, el español profesional y académico en el aula universitaria. Es decir, el Prezi lo hice con material de todo, es decir, tampoco que yo esto bajó del cielo, sino que toda esta información sale de estos libros, que reitero es lo que a mí me gusta también, y también me estoy formando y hace a este aprendizaje continuo, digamos. Bueno, Damián, ahí están poniendo que consideran importante estos encuentros, gracias por plantearlo y tener en cuenta el aprendizaje formativo. Profe, nos fue de mucha ayuda, gracias por todo. Sí, nosotros todo lo que hacemos siempre lo hacemos pensando en nuestros estudiantes, ¿no? Justamente los roles representan las caras de una moneda. Por un lado estamos nosotros que estamos formando, pero es importantísimo los estudiantes y en nuestros estudiantes donde nosotros ponemos nuestra intención y nuestra capacidad de poder pensarlos en la formación, en la mejor formación que puedan tener. Creíamos que, como les dije en la semana anterior, era muy extenso el tiempo que íbamos a estar, digamos, sin conexión o sin vínculo académico debido a este mes de exámenes para el resto de los compañeros. Y bueno, poder compartir y estimular estas cuestiones que son importantes para el nivel superior, importante para la formación, considerábamos que iba a ser algo nutritivo para cada uno de ustedes. Te agradecemos, Damián, enormemente la gentileza, el ponerte al servicio, agradezco también a Soledad, y agradezco a cada uno de ustedes por estar juntos, por aprender juntos, por empezar a apropiarnos de un espacio colectivo. Tienen que por ahí empezar a interactuar, a preguntar, a no quedarse con las dudas y que bueno, que todo esto que hoy compartió Damián nos podamos apropiar y podamos empezarlo a utilizar en cada una de las cátedras. Queda abierta la posibilidad, Damián, que si fuera posible estaríamos compartiendo ese link, lo publicamos a través de los jefes y demás, al igual que a lo mejor que esa bibliografía que vos mostraste. Sería importante a lo mejor también hacer un punteo de los 3 o 4 libros que vos tomás como referencia. Sí, lo que yo voy a hacer, tampoco lo hice ahora porque por esta sospecha de que si quedaba muy pesado el Prezi, claro. Yo voy a escanear las tapas de los libros con los datos. Buenísimo. Ahí te están preguntando, mira, si lo pueden tener, justamente. Claro, y después, después no sé si yo te aviso a Miriam si lo hago público el Prezi o también está la posibilidad de bajarlo como PDF y compartirlo como PDF. Así que... Ningún problema, Damián. Nosotros quedamos a la espera de tus posibilidades y cuando estén, por supuesto, lo compartimos. Agradecer nuevamente la gentileza y el aporte, muy importante. Y bueno, agradecer la presencia de los alumnos, de los estudiantes. Siempre le digo, sean multiplicadores, a lo mejor algunos están trabajando y demás, pero bueno, sumémonos en cada uno de los encuentros y lo que ustedes pudieron tomar nota y demás, lo comparten también. También Soledad está grabando cada uno de estos conversatorios, que también vamos a ver si después lo podemos socializar. Claro, bien. Bien. Así que, bueno. No, Miriam, yo también te agradezco por la convocatoria, la confianza o tenerme en cuenta. A mí estos encuentros me gustan mucho y es una forma de repensar, de aprender y de transmitir y compartir. El conocimiento egoísta es perverso, me parece. Es como siempre el conocimiento hay que transmitirlo y compartirlo, más que quedárselo uno. Así que lo que uno pueda saber y formarse, también para el otro, para interactuar. Así que...
Tal cual, uno tiene que ser solidario y aportar, me parece sumamente interesante. Gracias, Damián, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar acá, gracias, Soledad, y gracias a cada uno de las y los estudiantes. Hasta nuestro próximo encuentro, entonces. Gracias, Damián. Bueno, gracias, no, Soledad. muchísimas gracias. Chao, gracias. Gracias, Damián.